Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Enseguida fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron por aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿este es su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenle a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron eso por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quienes reconocieron a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se los dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren saber? ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de eso lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se ha habido de decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Escuchamos
el pasaje del Evangelio de San Juan, que presenta al ciego de nacimiento. Llevamos ya 4 escenas. La primera, las sensaciones de Cristo, fue el primer domingo de Adviento. El segundo es lo que hemos escuchado ahorita es, el primero es las sensaciones de Cristo, el segundo fue la transfiguración, el tercero, la escena que escuchamos hace 8 días, fue la samaritana, de la cual Cristo le pidió de beber, y el cuarto domingo, hoy, hemos escuchado la curación del ciego de nacimiento. Hemos entrado pues a la 4ª semana de preparación para la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, la madre de todas las fiestas, la más grande de todas las fiestas del año, la fiesta de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué nos pide Dios ahora? Lo siguiente. Quiero que nos fijemos muy bien. Quiero que hoy aprendamos cuán importante es la fe. Fíjense lo que dice el ciego de nacimiento. Preguntaron los discípulos, ¿quién pecó, él o sus padres? Y entonces Cristo les contestó, ni pecó él, ni tampoco sus padres. Nació así para que se manifestara la gloria de Dios. Es necesario que yo haga las obras de aquel que me envió mientras es de día, porque llega la noche y nadie puede trabajar. Cristo habla de lo que viene, su pasión, su muerte. La noche, signo de su muerte. Por lo tanto, mientras es de día, voy a hacer las obras de Dios. Significa, antes de mi pasión, antes de mi muerte, tengo que hacer las obras de mi Padre. Ellos, una vez que Cristo les explica, dice que escupió en el piso, en el suelo, e hizo lodo, polvo. Sabemos que el polvo significa pecado. ¿De dónde sacó Dios al hombre? Del polvo, de la nada. ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? Te arrastrarás sobre tu propio vientre y comerás polvo de la tierra. Significa, te alimentarás del pecado, de la nada. Por eso, veamos bien, ¿por qué va a curar Cristo Jesús a ese ciego? Hace lodo y nosotros diremos, escupir. ¡Qué asco! Pero como nos ha dicho que es Cristo el que escupió, no decimos nada. A ver, si escupió, hizo lodo, el mismo Cristo, vean bien de qué formó Dios al hombre del barro. Entonces, veamos que ahora Cristo está haciendo lodo para ponerle en los ojos al ciego. Una vez que le untó en los ojos, dijo, ve, lávate en la piscina de Siloé. Siloé significa enviado, y él fue. Este es un proceso de la fe. Si ustedes se fijaron bien, el proceso de aquel hombre ciego de nacimiento, ¿quién te curó? Jesús. ¿Tú piensas qué piensas de él? Que es un profeta. Fíjense cómo va creciendo la credibilidad de aquel hombre en Cristo Jesús. Y luego, otra vez le vuelven a preguntar, ¿es un pecado? Yo no sé si sea pecador, a mí me curó. Es el hombre que se aferra en la fe, a pesar de que quieren desanimarlo, sigue firme, una y otra vez. Aquel hombre sigue firme defendiendo a Jesús, al cual todavía no conoce. ¿Cuándo lo va a conocer? Cuando Cristo está frente a él. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es para que yo pueda creer? El que está hablando contigo, ese es. Creo, Señor. Se postró y lo adoró. Lo reconoce como su Dios. Jesús, un gran profeta, y ahora es su Dios y Señor. El proceso de la misma fe. La fe es un don muy maravilloso, muy grande. Dice que ni sus padres ni él tuvieron la culpa de esa ceguera. Bien. Hoy tendremos que aprender muchas cosas. Tenemos que darnos cuenta precisamente de lo que Dios nos va explicando. La fe, todos los que trabajaron, todos nuestros ancestros, todos los que trabajaron y lucharon precisamente para que nosotros pudiéramos conocer lo que conocemos. El poder ir sembrando la fe en nosotros. Yo sé que muchos padres de familia hoy batallan con sus hijos. Vámonos a misa. Y no quiere, y se molesta, y reniegan, y son problemas. Sí, muchos lo hacen así. Padres de familia, quiero que entendamos muy bien una cosa, que son ustedes los primeros promotores de la misma fe. Si ustedes se dan cuenta, se fijaron cómo le preguntaron, ¿son ustedes los padres de ese hombre que no veía, que nació ciego y que ahora ve? Sí. Bueno, sabemos que nació ciego, pero que ahora ve, no sabemos, pregúntenle a él. No lo apoyaron. Nadie apoya a aquel hombre que estaba antes ciego. Todo el mundo le da la espalda.
porque ha creído, porque se ha convencido. ¿Por qué le dan la espalda? Vean la gente, no es ese el que pedía limosna afuera del templo, sí, se parece, no, sí es él. Pero ¿por cómo que se parece? ¿Cómo que sí es él? ¿O es o no es? ¿No quieren creer en aquel hombre? Porque se ha curado. ¿No quieren creer? ¿Por qué se rechaza a una persona que después de vivir una vida ahora vuelve a Dios y no saberlo aprovechar, no saberlo apoyar? No es posible eso. Y así vivimos una vida nosotros. En lugar de apoyar a aquel que ha vuelto a Dios, lo marginamos. ¿Qué hicieron? Lo echaron fuera de la sinagoga. A ver, fíjense la importancia de lo que es la fe. En una escuela, fíjense el maestro de matemáticas, de física, de química, de español y demás, las clases que da. Y entonces le pone su calificación a la misma persona, porque sacó tal calificación en matemáticas, en inglés, en español y demás. No, sabe mucho. Fíjense las cosas, ¿eh? ¿Cuánto valora un padre de familia? ¿Cuánto le da importancia al hijo porque tiene buenas calificaciones? Y el hijo que anda menos. Pero fíjense, no, ese sí mi hijo es muy capaz, mi hijo sabe mucho, mi hijo es esto, mi hijo lo... Muy bien. Y ese casi no sabe nada y demás. ¿Pero qué creen? ¿Se han fijado en la vida cuántos han llegado a ser grandes profesionistas y demás? Y que son los que se olvidan de sus padres. Por cosa que se alejan de Dios. Fíjense bien en esto. Muy capaces, muy intelectuales y demás. Y poco les importan las cosas de Dios. ¿Qué es más importante? La fe. Por eso un maestro que da clases de educación en la fe en un colegio está despertando la fe por su experiencia de vida, testimonio de vida. Tiene que despertar la fe en los mismos alumnos. ¿De qué te sirve una persona tan llena de conocimientos y muy intelectual si no tiene su relación con Dios? Y el que dices, ese es muy tonto, ese no sabe nada, y es uno más piadoso y que busca a Dios. Piensen en esto. Por eso llega el momento en que los padres de familia llegan a decir, a mis hijos a todos les di carrera, a todos los saqué adelante, y hoy aquí soy solo, ni quien viene a visitarme, no se acuerdan de mí. Pero eres el intelectual, ¿no? El que tú dijiste que sabía mucho, el que tú dijiste que era lo mejor, buenas calificaciones y demás. Muy intelectual y de poca fe. Imagínate, se acerca a Dios. No, yo creo que tampoco se acercan a Dios. Por eso tendremos que entender lo que dijo. Bueno, ¿quién pecó, él o sus padres? No, ninguno de ellos. Y luego, ¿qué herencia vienen jalando? ¿Qué herencia vienen arrastrando en su propia vida? ¿Cuál es la herencia? ¿Gente sin fe? ¿Solamente de pura apariencia? No, de apariencia no se vale. Por eso escuchábamos la primera lectura, lo que Dios le dijo a Samuel: no te dejes ir por las apariencias, unge al que yo te diga. ¿Quién falta de tus hijos? El más pequeño. El más pequeño insignificante, David, un adolescente. ¿Ese será el rey de Israel? Sí, ese será. Úngelo. Vean la actitud de Dios. Y Samuel que dijo, ese es el más grande, el más alto, y tiene una buena personalidad y demás. No, fíjate que no es ese. No nos dejemos llevar por la apariencia. Por eso lo más importante es buscar la fe de las personas. Y en esto es lo que hoy el mismo Dios nos presenta. El ciego tan insignificante de nacimiento, ¿quién le hacía caso? Ni sus padres le hicieron caso. Los fariseos, los escribas, todos los rechazaron. La misma gente que lo conoció, toda esa misma gente lo rechazó. ¿Y cómo recuperaste la vista? ¿Y cómo es que te devolvió la vista y demás? Tantas preguntas que hicieron, tantas preguntas, signo de que no querían creer. Estaban oponiéndose a todo eso. Miren la sencillez de aquel hombre. Cristo tan fácilmente pudo haberle dicho, recobra la vista. Hizo lodo, le puso, tuvo la paciencia, aquel hombre fue, se lavó y empezó a ver. Es la humildad. Esa es la humildad, no la soberbia, no la altanería de sentirme más que demás. La fe es lo que hace que crezca uno como persona. La fe, aunque seas tan intelectual y que seas un profesionista y un hombre muy capaz, la fe no te hace perder piso. Pero cuando no hay fe, pierdes el piso y te crees más y por encima de los demás. Por eso, a Dios no tomas en cuenta. Y qué importante que los padres de familia promuevan esa fe en sus propios hijos. Miren, hijos, el problema es escuchen bien. Cuando una persona dice renegar de Dios, el hijo que reniega, no, yo no quiero saber nada, no creo en eso, no es que no crea.
No es el problema con Dios, el problema es con su Padre. Su inconsciente le hace tener sentimiento contra su Padre. ¿Qué trae contra su propio Padre? Eso piénselo bien. El fondo es esto. Por eso el fondo de que le estén preguntando ¿cómo te devolvió la vista? No ese es el problema. El problema es que ellos se oponen a creer en Cristo Jesús. Por eso les prohibieron que aquel que diera testimonio y reconociera que Jesús es el Mesías iba a ser echado fuera de la sinagoga. Significa del templo de Jerusalén. El lugar, templo de Jerusalén, sinagoga, lugar donde daban culto a Dios. Todo aquel, es como si dijéramos capillas, son sinagogas. Y entonces en tal comunidad rural, ahí hay una capilla, es para los judíos dirá una sinagoga. Y expulsaban a aquel que dijera que Jesús es el Mesías. Por eso nadie se debe hablar. Y vean el hombre cómo habló una y otra vez. Y vieran cómo dio testimonio. Y lo ofendieron y lo trataron mal. El problema, hijos, de fondo no es contra Dios. Es esa vida que nos han dado. Eso que venimos arrastrando. Es el testimonio de la apariencia del padre de familia, no inculcar la fe, sino dejarse guiar por apariencia. Mi hijo que sabe todo, mi hijo muy capaz y demás. La fe, hijo, aunque sea muy capaz, si no tiene fe, ¿de qué te sirve un hombre intelectual si no tiene temor de Dios? Llega a ser un profesionista y lejos de Dios, ¿de qué te sirve? ¿A poco le va a salvar su profesión? No le va a salvar la profesión, le va a salvar su testimonio de vida y de entrega a Dios en servicio a los demás en el nombre de Dios. Eso entendámoslo bien. Que el protestante que habla en contra de la Virgen María y demás, no es contra la Virgen María, en el fondo es contra su propia madre, trae sentimiento contra su propia madre. El inconsciente le hace actuar así, un resentimiento contra su propia madre. Y renegar de la Virgen María no es con ella, es con su madre. Por eso es importante la fe, y que no se dejen llevar por la apariencia, sino ante todo inculcar la fe, pero con el testimonio de vida, no por pura apariencia. Ay, nos vamos llevando, mis hijos fueron a misa, muy bien. Y de verdad, ¿vivieron la misa? ¿Participaron de la Santa Misa? ¿Comulgaron? ¿No comulga el papá? Pues ¿cómo quieres entonces, hijo? ¿Cómo vas a transmitirle la fe a tus propios hijos si tú mismo no das ejemplo de vida para con ellos? No te ven. Tienes que hablarles de esa fe, la experiencia de vida. Vívelo para que puedas contagiar a tus propios hijos. Por eso la importancia de un maestro, una maestra que dé educación en la fe. ¿Cuánto despertará la fe por dentro? No llenar la cabeza de conocimientos como lo hace un maestro académico, sino el que despierta la fe desde el fondo, que tiene que despertar esa virtud, desempolvar esa virtud de la fe para que pueda creer, para que puedan ser hombres de temor de Dios y puedan ver las maravillas de Dios y no se cieguen a sí mismos. Porque el egoísta se encierra en sí mismo, pero el que es curado se abre. El que ve desde la fe se abre para poder contemplar las maravillas de Dios y todo lo que Dios ha creado. Por eso le abrió los ojos, para que pudiera contemplar. Esto es lo que Dios hoy nos pide. Piensen bien en esto. Y no caigamos en el que ya cumplí con ir a misa. Y ya recé. ¿De veras convencido? ¿De veras viviste la misa? ¿O solamente estoy viendo quién pasa, quién llega? Hijo, vive la misa. La misa es la pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y entonces, imagínense vivir esto que hemos escuchado ahorita, lo de la Santa Misa, la palabra de Dios, es la oración en el huerto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Él fue a hacer oración en el huerto para darse cuenta de hacer la voluntad de Dios. Viene el momento del ofertorio, presentar el pan y el vino. Él es llevado preso para encarcelarlo, para entregar su vida en la cruz. Es llevado preso. Es el momento que ofrecemos el pan y el vino. Y el momento de la consagración es el momento de su pasión, de su muerte en la cruz. El momento en que hacemos la consagración es Cristo que entrega su vida para salvarnos. Y después de que cantamos el Cordero de Dios, que lo reconocemos como el Cordero de Dios, el sacerdote parte el pan, el cuerpo de Cristo, y agarra un pedacito y lo coloca en el cáliz. En ese momento en que lo coloca ese trocito en el cáliz, se llama intinción. En ese momento, cuerpo y sangre es la resurrección de Cristo Jesús. Por eso la paz se da juntos, para no distraerse con nadie y poder participar. ¿Por qué? ¿Por qué fallamos en la fe? Porque no vivimos, hijos, no vivimos la experiencia. Hoy necesito de Dios y lo busco. Estoy enfermo y lo busco. Y mientras no, me olvido de Él. Voy a misa, no tengo ganas. Después del otro domingo vamos. O más tarde vamos. Y llegó la tarde, ya mejor, no te preocupes, ya la siguiente vamos.
Indiferencia. Esa es la indiferencia, así como toman tan grande lo que es la pasión y muerte de Cristo, lo que es la Santa Misa. Por eso muchos hijos van perdiendo la fe. ¿Y por qué pierden la fe? No ven testimonio de vida entre los padres de familia. ¿Qué es lo que hemos escuchado ahorita? Piénsenle bien en esto y verán que venimos arrastrando. Tenemos una lastra de indiferencia de quienes, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, indiferentes a las cosas de Dios. Ay, cuando querían se acercaban a Dios y demás. No, hijos, hay que valorar de los que en realidad nos vinieron dando esa semilla de la fe y poderla valorar y hacerla que germine dentro de los hogares. Si no, es una ceguera. Ese ciego de nacimiento, ¿qué significa? ¿Quién le enseñaba? ¿Quién le decía? Nadie. Hasta que conoció a Cristo Jesús y fue el que lo curó. Por eso, si no hay humildad en reconocer lo que Dios hace por mí, ¿qué voy a crecer? ¿Cómo termina el Evangelio? Y el Evangelio termina diciendo, dijeron los mismos fariseos, o sea que nosotros también estamos ciegos. Dijo Cristo Jesús, miren, ustedes que hablan de esa ceguera son las palabras que Cristo repitió en el Evangelio. O sea que nosotros estamos ciegos, y Jesús les contestó, si estuvieran ciegos no tendrían pecado. Si estuvieran ciegos no tendrían pecado. ¿Y saben por qué? Porque la fe es ciega. ¿De acuerdo? La fe es ciega. ¿Cuántos peros pusieron en el desarrollo de que escuchamos del Evangelio? ¿Y cómo te curó? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Y tú crees en él? Si es un pecador, si dicen que es un hombre que no viene de Dios, yo no sé. A mí me curó. Y entonces quiero decirles a todos ustedes que en ese tiempo de Cuaresma y en ese tiempo de que si viene Semana Santa y Pascua, ¿saben? Es cuando el enemigo ataca. ¿Y saben cómo ataca? En desanimarnos. Y siempre andan buscando los medios de comunicación cómo poder buscar errores para poder sacarlos a la luz y poder difamar a la iglesia. ¿Por qué creen? Porque el enemigo así trabaja para impedir que el hombre se acerque a Dios y se convierta en ese tiempo fuerte de Cuaresma. Fíjense bien en eso. Esos tiempos, y es el tiempo de fin de año que viene Navidad, ¿cómo atacan a la iglesia? Buscando cualquier pretexto para desanimar la fe de las personas. Y cómo el enemigo trabaja, viéndoles que les luzcan su signo de pesos para que vean la ambición y la avaricia en eso, en el periodista y demás, el poder hacer eso. ¿Y cómo? Difamar. ¿En qué se equivoca? Y sácalo a la luz. ¿Por qué? Yo quiero dinero. Mejor nota, me dan dinero. ¿Cuánto va a durar eso? ¿Y la difamación? ¿Estás seguro? Eso dicen. ¿Y en qué termina? Nada. Es el tiempo que atacan. Van a sacar en la televisión documental, aquellos que dicen que piensan, que los científicos que se imaginan, que creen que... Pues eso dices tú. En lo que te imaginas, pues te imaginas. Pensamos, pensamos. Concluimos, pues tú concluiste. Pero está primero la palabra de Dios que tu propia palabra. Por eso tenemos que estar alerta. Y en eso que estamos hablando de la fe, eso es lo que vemos. Cómo atacan fácilmente. Cualquier defecto pronto lo atacan. Cualquier error, porque yo no quiero. Pero en el fondo, ¿qué creen? Tengo hambre y tengo necesidad de esa fe. En el fondo, ellos tienen necesidad de esa fe. Pero no quieren aceptar. ¿Por qué? Por su soberbia. Es su soberbia la que tienen ellos. Por eso dijeron, entonces somos ciegos nosotros, dijo Cristo. Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. ¿Por qué? Porque la fe, que es ciega, me hace ver mis defectos y mis errores. Y dijo Cristo, pero como dicen que ven, siguen en su pecado, claro. Dicen que ven, su soberbia, su altanería, no hace reconocer que son pecadores. Por eso permanecen en el pecado. Entonces, ¿qué necesitamos como aquel ciego? La humildad. Ser humildes y no la actitud de los demás, altaneros, orgullosos y soberbios, por eso nunca reconocen sus pecados. ¿Quedó claro? Piénsenle bien. Y así puedes encontrar a tus hijos que dicen eso y lo otro. En el fondo tienen hambre y se sed, pero traen un sentimiento contra papá o mamá y hay que hablarlos. Hay que hablar con ellos para que aclaren bien eso. Si no, vamos caminando en la propia vida y en la vida seguimos igual y lo mismo y no tiene sentido. No apariencia, no actuemos por apariencia, no vivamos en apariencia, vivamos la fe de verdad con la vida. Porque la fe es experiencia de vida, no son conocimientos.
La fe no son conocimientos, son experiencia de vida. Por eso distinguí entre el maestro que da su clase académica y la maestra o el maestro, la catequista que da educación en la fe. El maestro llena conocimientos y la catequista enseña a despertar la fe, algo más profundo, no aquí, profundo, que salga y que se viva esa experiencia de la confianza en Dios. Eso es lo que están llamados cada padre de familia. No apariencias, vida de fe, es lo que Dios juzga el corazón del hombre. El que quiera estar ciego, que quiere seguir siendo ciego, dicen por ahí, no hay ciego más grande que el que no quiere ver. Esa es la ceguera. No hay ciego más grande que aquel que no quiera ver. Y si no quieren ver, seguirán en su ceguera, como dijo Cristo Jesús a ellos. No quieren ver sus pecados, no quieren reaccionar, siguen ciegos. Si fueran ciegos, podrían ver, porque la fe es ciega, y creerían. Como no creen, por eso siguen ciegos. ¿Me entendieron? Así es que el que dice que yo sé, que conozco mucho, que soy un capaz, que para esto, lo otro, todo demás, y soy un profesionista y reconocido, lo que tú quieras. Pero sin fe, tú eres un hombre ciego, no ves, permaneces en tu propia ceguera. Y la fe le hace uno ver, por dentro, no por fuera. Así sea.